Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Duelo Tic Tac. Para aquellas personas que aún no nos conocen, nosotras somos Jennifer Niño. y María García. Antes de empezar, queríamos de verdad, de corazón, agradecerte que nos acompañes otro año más, otra temporada más, porque Jennifer, cumplimos 5 años de este Happy podcast. birthday to you. Vamos. Happy birthday. Porque para nosotras, de verdad, además estrenamos el video podcast también. Es decir, que Exactamente, ahora vamos estamos, a mostrar más nuestras ahí faces, estamos. nuestras Sí, caritas. sí, sí. Porque, bueno, llevamos tantos años ya, tantas temporadas que, bueno, para nosotras es un placer bueno, que nos acompañes hablando de tecnología, educación, que es algo que nos encanta, nuestra pasión, ¿no? Por así decirlo. Así Ujú. que también gracias a Jennifer, mi compi aquí de aventura. Gracias a ti, sin esto, en ese momento, hace 5 años, cuando decidiste también subirte al barco, ¿no? Sí, Y sí. nada, es impresionante todo el camino que hemos recorrido hasta ahora, ya es la quinta temporada y pues no te imaginas todo lo que hemos aprendido. Y para esta temporada tenemos muchísimas Mucho. sorpresas, aprendizaje y sobre todo vamos a crear un espacio dedicado a la reflexión o que, para que tú reflexiones y aprendas con nosotras. Y nada, pues gracias por seguir construyendo este camino, María. Pues sí, así que en el día de hoy, ¿que ¿de qué vamos a hablar? Pues, hombre, tecnología, pero queremos sumergirnos después del verano, ¿no? Un poquito de frescor y que hemos pasado mucho calor, en un tema que está revolucionando la forma en la que aprendemos y también la que enseñamos, ¿no? Y Ujú. van a ser los asistentes de inteligencia artificial, que probablemente a los que nos escuchan han leído artículos o noticias, que ha habido noticias en el periódico muy interesantes sobre la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Así que a partir de 2 aplicaciones vamos a explorar los beneficios que ofrecen, pero también vamos a analizar los puntos negativos bueno, que pueden surgir muchas veces en clase, a la hora de empezar, ¿no? A toquetear, a bichear las aplicaciones y para luego, pues bueno, finalmente hablar de propuestas didácticas con estas 2 herramientas. Así Y que bueno, y si tú, mi querido oyente, has estado los últimos 9 meses en un búnker o en otro planeta o en el desierto del Sahara y no sabes lo que es la inteligencia artificial, aunque no lo creo, ¿no? Bueno, pero vamos por la... tenemos también un podcast de la temporada pasada con Roberto Cuadros que hablamos de realidad virtual, pero también ya introducimos inteligencia artificial. Así que, Exactamente, pues exactamente. venga. Pues vamos a Eh, ello. Ahí estamos. Porque claro, los asistentes de inteligencia artificial o IA, se puede decir de las dos maneras, pues bueno, nos vamos a centrar en los chatbots de aprendizaje de idioma, que claro, hay asistentes de inteligencia artificial para muchas cosas, pero como nosotras, dentro de la formación y de la educación, nos centramos en los chatbots de aprendizaje de idioma. ¿Qué ofrecen este tipo de herramientas? Pues en un principio una experiencia personalizada que se pueda adaptar a diferentes necesidades, capacidades y en este sentido nos ayuda a identificar tanto debilidades como fortalezas, a la vez que nos da como un poquito de ayuda, ¿no? Para Ujú. proporcionar actividades, situaciones de aprendizaje para diferentes niveles, etcétera, ¿no? Y bueno, pero esto es el principio. Ahora, ¿Y Jennifer, qué principio? ahí estamos. ¿Qué otras ventajas nos pueden pues bueno, ofrecer este tipo de asistentes? Bueno, me alegra que hayas empezado de esa manera. Y bueno, vamos a empezar otra vez Eh, con esa ventaja porque hablamos de que estos chatbots tienen esa disponibilidad ininterrumpida. Que, a ver, todo esto hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Desde un punto de vista puede verse como ventaja, desde otro punto de vista quizá no. sí. O sea, imagínate, tienes ahí las 24 horas del día, los 7 días a la semana a alguien, tú solamente tienes que entrar a la aplicación o a la página web o lo que Ujú. sea y ya. ¿M? Y digamos que para el alumnado es muchísimo más fácil practicar y aprender a su propio ritmo, perdón, sin tener que adaptarse a un horario específico, ¿no? Esos son los factores logísticos, prácticos, ¿no? Y bueno, que pueden proporcionar también retroalimentación inmediata.
¿no? O sea, todo esto viendo que cada ventaja tiene su contrapartida en una desventaja. Y luego vamos, a lo largo del episodio, vamos a un poquito a desglosar todo esto, ¿no? Y esta retroalimentación inmediata es algo pues esencial, ¿no? Porque en el aprendizaje de idiomas pues tienes una corrección y te ayuda, por ejemplo, dependiendo del tipo de chatbot, pues para una mejora en la acentuación o una mejora en la gramática. Y obviamente si tú estás trabajando el multilingüismo, ¿no? Pues estos chatbots, estas aplicaciones, pues tienen múltiples idiomas en caso de que Ujú. estés al inicio del aprendizaje de un idioma, pues puedes tener traducciones que te facilitan un poco, ¿no? Esto. Nada, pero como lo decía, como en todo, también no lo voy a llamar tanto como desventajas, sino más bien, a mí me gusta mucho usar la palabra desafíos Sí. y puntos a considerar, porque no tanto como es una desventaja, punto, ya cerramos, sino es un desafío al que tenemos que acercarnos de cierta manera, ¿no? Sí, sí, porque al final este como universo, ¿no? de inteligencia artificial está por descubrir. Es decir, estamos como en Total. la punta del iceberg de la inteligencia artificial, así que cualquier cosa que sea punto negativo no es tanto negativo, sino Ujú, cómo se puede mejorar, ¿no? este apartado. ujú, Así que, y por tanto, en este, vamos, como estaba diciendo, de puntos buenos y puntos malos, ¿no? Una de las cosas que se han visto en las noticias es el miedo a que la inteligencia artificial puede reemplazar al profesor, puede reemplazar a trabajadores, ¿no? de otros sectores. Y bueno, total. realmente muchos investigadores ya han apuntado que no se puede reemplazar la interacción humana, ¿no? Lo que es al final eh, todo lo que concibe, o nosotros como profesores, ¿no? ese Ujú, proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Y en este sentido, la práctica oral, las correcciones orales, son fundamentales a la hora de adquirir un idioma. ¿no? Y entonces estas plataformas sí pueden tener limitaciones en términos de comprensión contextual. ¿no? Entonces, podría llevar a que el alumno tuviera una experiencia limitada. Entonces aquí es donde entra el docente, ¿no? Para mejorar o completar de la manera más adecuada la experiencia con asistentes. ¿no? Pero sé que Jennifer tiene más ideas al respecto, así que cuéntanos un poquito más. Bueno, yo creo que hemos visto el avance en estos últimos 8 meses, ¿no? Finales de Sí. noviembre, cuando empezó un poquito el boom, el hype, Mm. y ya son increíblemente avanzados, pero eso no quiere decir que pues tengan muchos problemas. Y sobre todo lo que tú decías, para captar esos matices culturales, ¿no? O, por ejemplo, entender expresiones idiomáticas específicas de una región, están muy lejos de comprender todo ese bagaje cultural, ¿no? Totalmente. Toda la diversidad lingüística, sobre todo del español, que es a veces imposible para un ser humano, y que dependiendo de nuestros estudiantes, pues a veces son muy interesantes aprender, dependiendo del enfoque que un grupo tenga, ¿no? Exacto. Son esenciales pues, para aprender. Y por otro lado, ¿no? No se trata solamente de palabras o de gramática, se trata también de esa motivación. A ver, la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar esa motivación. Quizá podrán poner en la voz, ¿no? Un poco de emoción, pero ese factor, sobre todo por las neuronas espejo que tenemos, nunca vamos a poder reproducir esa emoción o intentar captar una supuesta emoción que la voz de una inteligencia artificial nos está Ujú. transmitiendo. Y eso es un factor clave en el Sí. aprendizaje. Un profesor humano puede animar y motivar y conectar emocionalmente con un estudiante y puede ser decisivo, ¿no? Para mantener ese entusiasmo y esa perseverancia en el proceso. También tenemos que está el factor tecnológico, es decir, que no todos los estudiantes tienen ese acceso, esa misma conexión a Internet, una conexión a Internet estable, por ejemplo, y Eso es pues que esto hayamos hablado de la brecha de la digital. brecha digital, exactamente, todo, puede ser muy bonito y todo, pero sigue Sí. habiendo, y la inteligencia artificial, si ya había antes una brecha digital, ahora la inteligencia artificial está creando una brecha digital a niveles
acelerados, Mm. diría yo, ¿no? O sea que sin la combinación, yo estoy convencida de que sin la combinación adecuada, ¿no? Reflexiva entre la experiencia de una persona educadora y la inteligencia artificial, pues esto no va a ser nada enriquecedor. Es un mundo apasionante, ¿no? En el Mm. que a mí me tiene atrapada, debo decirlo, pero realmente no vas a poder dejarle solo el idioma. Somos seres sociales, el idioma es un factor social, es un aspecto social, ¿no? Imagínate que le dejemos a un robot, a la inteligencia artificial, enseñarle el idioma a un niño, ¿no? Que está apenas creciendo. No sé, no sé qué tan acertado sería ese proceso. Al final yo creo que volvemos muchas veces a lo que ya hemos hablado con, por ejemplo, con los materiales Ujú, que hay de enseñanza de idiomas, ¿no? Que al final muestran una realidad, pero una realidad muy cercada, que a lo mejor es la realidad de la persona que ha creado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, pues esa diversidad cultural no la podrá mostrar como realmente es, ¿no? ujú, Entonces ujú, ahí al final al niño podría yo creo que, o probablemente lo que le muestra es como lo de las redes sociales, ¿no? Una realidad como muy filtrada, que al final ujú, no es lo que hay en la calle, ¿no? ujú. Pero bueno, así como todo, ¿no? Tiene un lado bueno, un lado malo, más positivo, más negativo, pero lo importante al final, como también hemos dicho muchas veces aquí, es tratar la tecnología como una herramienta que nos sirva de puente, ¿no? En nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso ya nos remangamos y todo, nos ponemos manos a la obra, porque comienza nuestro duelo, nuestro querido duelo. Y hoy, los que ya nos hayan escuchado lo saben, pero los que no, el duelo va a ser que Jennifer hablará de una herramienta, yo de otra, pros y contras, y luego una propuesta didáctica y ganará el que el público decida. Así Es que decir, que vamos a back to the roots, ¿no? sí, 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 Los sí. que siguen este podcast desde su primera temporada, ¿no? Así es. Recordamos esos primeros episodios en los que habían duelos Esos serán fuertes, old fuertes, school. Los que, ¿no? los que Old empiezan esto school. son old school. Así que si eres old school, atento, ¿eh? Exactamente, exactamente. Entonces, normalmente ganaba yo, ¿no? Si no recuerdo mal, o sea, si la Sí, memoria... sí, sí. No, mentiras, mentiras. No, un par de duelos me los No gané. influencias, no influencias, ya estás influenciando a los oyentes nuevos, no influencias. Un Así poquito que, a ver, de, ¿no? El concepto de priming, no sé si conoces el concepto psicológico de priming. sí, Bueno, sí, pues estoy haciendo lo esto estás utilizando, sí, sí. contigo, que Ujú. me estás escuchando. Acuérdate, yo gané. No, mentiras, mentiras. Empieza tú. A ver, Que Jennifer nos ríe de va. último, ríe mejor, dicen por Sí, ahí. claro, pues sí. Dios mío, Dios mío. Esto también es old school de Jennifer. Para que no es su lado old school. A ver, Jennifer nos va a hablar de Gligish, que es una herramienta de aprendizaje de idiomas basada en inteligencia artificial. Y yo voy a comenzar por contaros qué es ZenoChat, bueno, que ZenoChat al final es un asistente de inteligencia artificial que trabaja con el procesamiento del lenguaje natural, que también hemos hablado de este enfoque del NLP. Y bueno, como cualquier tecnología, yo siempre recomiendo bueno, que hay que investigarlo. En la cajita de descripción vamos a dejar los enlaces a las herramientas para que vosotros podáis pues bueno, investigar un poco, analizarlo y si os encaja, utilizarlo. Como siempre, tenemos una idea de que a partir de asistente de inteligencia artificial, ¿qué nos ofrece? ¿No? ¿Cuáles son sus principales funciones? Pues bueno, es parecido a, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué no utilizo ChatGPT? Pues bueno, porque Zenochat se centra más todavía en la parte de dar funciones basadas en la adquisición de un idioma. Entonces va a tener muchas posibilidades que ChatGPT no, que a lo mejor con ChatGPT pues tiene que utilizar algunos mods o lo que sea y entonces aquí ya los tiene. Ujú, Pues bueno, Zenochat nos ofrece la búsqueda de web, pero lo que sí a mí me interesa como profesor
son las fuentes de datos. ¿Qué puedo utilizar? Pues puedo cambiar desde Google Scholar, si estamos trabajando con alumnos, con artículos, con campos de investigación, luego también con Twitter como red social, Reddit, que también al final es como una especie de chat, ¿no? Que también ahora está muy de moda por los streamers, o también podemos utilizar cualquier búsqueda, si queremos trabajar con Google Chrome, con Firefox, pues también lo podemos integrar. Luego a la vez podemos subir documentos, cualquier PDF, cualquier documento de Word, con Google Documentos, para trabajar con la IA lo que queramos de ese documento. Luego también, al final, lo que a mí me gustó de este chatbot es que podemos generar muchas ideas sobre ítems para crear materiales didácticos, evaluar contenidos, a lo mejor de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas. Y también la herramienta que tiene de chatbot de Zenochat para trabajar la corrección de gramática y ortografía, que es algo que la expresión escrita podemos trabajarla con este asistente, y al final este apartado, que es muy importante en cualquier unidad didáctica, lo suplimos muy rápidamente, porque al final nos aconseja sobre preguntas, sobre recursos, y entonces podemos hacerlo mucho más fácil en el diseño de unidad didáctica o situación de aprendizaje, que lleva, como Jennifer sabe, mucho tiempo. Entonces lo hacemos un poco más fácil, por así decirlo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues, a ver, me has convencido por Bueno, la bueno, puntica. bueno. Siempre, siempre igual. Porque es que el que yo te traigo hoy, ¿no, María? Es un chatbot para el Hombre, es aprendizaje. el caballo ganador. Es Qué el mala. aprendizaje, sí. Es un chatbot para el aprendizaje de idiomas Mira, y mira. se llama, a ver, que yo ni siquiera, al principio yo decía, Gliglish. Gilish, Gliglish, Lilish. Ah, tiene un nombre gracioso. Sí, Gliglish. Gliglish. Porque yo creo que también como del English, Gliglish, Sí. ¿no? Y también se vende como un profesor, ¿no? De idiomas basado, Mira, pues, mira. en la inteligencia artificial. Y lo mejor de todo, ¿no? Que a diferencia del tuyo, no se basa solo en texto, sino que te ayuda también a mejorar tu pronunciación hablando. Y bueno, sabemos lo importante que es esto de Sí. la pronunciación. También ofrece retroalimentación sobre tu gramática y Ujú. sobre tu pronunciación. Y nada, tiene la capacidad de traducir frases o palabras al instante. Por ejemplo, tú entras a la página, escoges el idioma que estás aprendiendo y puedes decir si hablas con un profesor, con un enseñante, o quieres un rol. Es decir, tú escoges la opción de roles y ahí te da varias opciones. Estás en la cafetería, en la panadería, en el supermercado, en un taxi, bueno, etcétera. Y desarrollas como ese diálogo. Y nada, uno de los aspectos más destacados es que no solamente es en español, sino ofrece muchísimos idiomas, ¿no? Hay idiomas también muy exóticos, ¿no? Ujú. Y si hablamos de esas características, utiliza la tecnología de ChatGPT, pues que tiene un desarrollo muy bueno o casi de primer nivel. Puedes hacer tus preguntas en idioma nativo sobre tu idioma objetivo, pues también me parece súper interesante, pero esto también es en la versión de pago, ¿no? Porque al principio solo era gratis, pero ya pusieron una versión de Ujú. pago. No todo puede ser gratis en esta vida, ¿no? Y hay personas que pues están trabajando y Sí. ganándose el pan de cada día detrás de Y que esto. luego a lo mejor al mes o al año, ¿no? Muchas veces hacen ofertas por mes o anual, ¿no? Ujú. Y puede que te salga bien de precio. Exacto. Pero claro, como también es una herramienta muy nueva, también tiene sus problemas, sus Ujú. limitaciones, ¿no? A veces, digamos, en la retroalimentación, sobre todo si estás trabajando las variedades, ¿no? Está muy enfocado al inglés, por ejemplo, si estás aprendiendo inglés al inglés americano, no, si quieres aprender la variedad del inglés australiano, pues quizá te encuentres ahí con problemillas. Pero yo creo que considerando las ventajas, es una herramienta muy buena. Y nada, el chico, el creador, que es Fabian Daunenberg, no sé si es alemán, pero parece, Dios. ha creado antes de esta herramienta, pues es un creador, es apasionado por los idiomas y ha creado muchas herramientas pues relacionadas con esto. Entonces, no sé, ¿crees que es mejor a Zenochat o es un complemento?
Yo creo que es un complemento. Creo que Zenochat puede ayudar más en lo que tiene que ver con comprensión y expresión escrita y Ujú, probablemente Gliglish es más de la parte de pronunciación, ¿no? ujú. Así que yo creo que, bueno, mira, hemos hecho un buen tándem, ¿no? No sé Bueno, si... además que ofrece, imagínate, a ver, estoy mirando la lista de los idiomas que ofrece: noruego, coreano, Ujú. irlandés, o sea, está bien, No checo, sé. búlgaro, Bueno, mira. está bien. Debo corregirme porque ya introdujeron inglés de Australia. Entonces, mira, ¿sí ves? Ay, Bueno, es decir, que siempre todo este tipo de herramientas, aunque son nuevas, una de las ventajas por ser tan novedosas, ¿no? Tan innovadoras, es que ujú, van actualizando constantemente. ujú, Así ujú. que se agradece, ¿no? Ese tipo de actualizaciones. Pero como no Así, solo lo importante es la herramienta, sino lo que hagamos con ella. exacto. Por eso vamos a proponer, ¿no? Nuestras bueno, ideas, ¿no? Para llevar al aula con estas Ujú, herramientas. Y en mi caso, como he dicho antes, como Zenochat nos va a servir más para la comprensión lectora y expresión escrita, pues mi propuesta didáctica va a girar en torno a dar retroalimentación y mejorar habilidades lingüísticas, pero en la parte de comprensión y expresión escrita. Y bueno, ¿qué recursos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar Zenochat para analizar textos y centrarnos en la corrección gramatical. Vamos a seleccionar diferentes textos bueno, para hacer esa comprensión lectora. Y luego, hojas de trabajo, que a lo que me refiero es tener como actividades que el propio Zenochat nos va a ofrecer. Es ujú. decir, nosotros como le podemos decir qué tipo de alumnado tenemos, qué necesidades tengo que adaptar, qué puntos de la comprensión lectora según el nivel y el estilo de aprendizaje necesito, pues todo eso hacerlo previamente y ya tenerlo. La duración, he puesto 12 sesiones en total porque creo que según el tipo de nivel puede cambiar, pero obviamente si queremos mejorar la comprensión lectora y la corrección gramatical, que estamos mezclando diferentes destrezas, pues estaría bien según el curso que tengamos. Y vamos bueno, a realizar diferentes actividades, por ejemplo, en la primera semana he elaborado una actividad que actúa como un poeta, que me gusta mucho, y es que, claro, quiero que Zenochat, es decir, el asistente de inteligencia artificial, actúe como un poeta. Entonces, que elabore poesías, ¿no? Con emociones, a ver qué tipo de emociones tiene el asistente de inteligencia virtual. Y bueno, y por ejemplo, abordar el tema del amor, porque creo que, bueno, como la emoción, ¿no? Que muchas veces base para la poesía es el amor, pues bueno, a ver qué siente, ¿no? A ver qué siente este chatbot, ¿no? Sobre el amor. Y bueno, los alumnos al final se tienen que centrar, ¿no? Es decir, qué habla, ¿no? El Zenochat sobre el amor, hacer un análisis de la poesía y, por ejemplo, como nos permite subir archivos o documentos para analizar, que analice los poemas que los alumnos han hecho. Es decir, coinciden con el de la inteligencia artificial, no, a lo mejor puede que tenga más pasión que alguno de nuestros alumnos, pues bueno, pues a ver, ¿no? Entonces jugar con eso, ¿no? Luego también, como la expresión es, como expresión escrita, pues una actividad es actúa como un guionista. Creo que muchas veces atacamos, ¿no? Los profesores a hacer una redacción o bueno, a lo mejor le puede parecer un mundo, pues un guión parece como más fácil, ¿no? Como por ejemplo hacer un acto de teatro, ¿no? Que es como más corto, como mucho más natural, espontáneo. Entonces, desarrollar al fin y al cabo, por ejemplo, un guión para una película. Aquí los alumnos pueden ya participar. ¿Qué tipo de películas le gustan a nuestros alumnos? A lo mejor de terror, de acción, de romanticismo, pues hacer eso, ¿no? Y luego pues poner en marcha personajes. ¿Qué tipo de personajes creará el sistema de inteligencia artificial si yo le digo que quiero una película de terror? ¿Volverá a los estereotipos de vampiros, zombies o no? ¿O creará un personaje totalmente diferente que diga, wow, esto parece Guillermo del Toro, esto le está quitando el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de personajes, qué tipo de diálogos a lo mejor construye una narrativa súper emocionante y en la que los alumnos pueden seguir haciendo el guión o la parte 2, ¿no? Como Misión Imposible, que tiene, no sé, 4 o 5, ha hecho Tom Cruise ya, ¿no? Pues, ¿por qué no hacer diferentes partes, ¿no?
Y luego ya pues acabar con la evaluación, ¿no? Una vez que ya hemos hecho esa introducción, esa expresión y comprensión lectora, pues luego que los alumnos comparen los textos iniciales con los textos que ya ha hecho el asistente, ¿no? Porque ellos van a evaluar cómo evoluciona, por ejemplo, si vas metiendo como ítem, ¿no? A lo mejor, si en la película de terror nos ha puesto que el personaje principal es un vampiro, pues vamos a introducir ítem de el vampiro se enamora en, no sé, en Brighton con Jennifer de Alemania. No sé, a lo mejor sale ahí un diálogo de pues que Jennifer a lo mejor tiene la cura para el vampiro Drácula y entonces nos forma ahí una historia súper creativa de que en Colonia, Alemania, han descubierto pues bueno, al final el vial para la enfermedad de Drácula, que al final es un vampiro por enfermedad. Entonces nos compadecemos de Drácula porque no es un monstruo, sino que es una persona que está enferma y que podemos ayudarle, es decir, que pueda a lo mejor introducir muchos elementos interesantes, pero que a la vez son referencias para nuestros alumnos o no, porque según si lo hacemos con un idioma u otro, como ha dicho Jennifer, que en Gliglish está coreano, puede que si nosotros le preguntamos en coreano, el guión de la película de terror tenga referencia de Corea. Si se lo hago en español, puede que me haga referencia de novela o cine de español de España. No lo sé, pero bueno, podemos probarlo, ¿no? Como luego también todos tienen la habilidad de traducir y de interpretar en casi todos los idiomas, pues puede que sea muy atractivo jugar con todo esto. Entonces, al final estamos en clase de idioma, aunque sea de español, tenemos alumnos vamos, de diversos países, pues jugar con eso, ¿no? ¿Qué te parece, Jennifer? Además, no solamente con español como lengua extranjera, sino también como español como primera lengua, ¿no? Ujú. O sea Sí, sí, los productos que surgen allí, pues tienen mucho potencial, ¿no? Para sí, sí. eso, sobre todo el guión. Yo creo que hay, como decías, en la en las primeras sesiones, hablar un poquito como que actúe como un poeta. Yo creo que la clave está en cómo creamos esos prompts, ¿no? Sí, sí. Esas instrucciones que les damos Mm. a la- al chatbot. Y al final que pueden jugar mucho los alumnos, es decir, participan, que esto no Claro. es el docente escribiendo en el chatbot, sino que Mm, participan los alumnos y eso es muy interesante, la verdad. Yo pienso mucho digamos, en la constelación de clase presencial en el que solamente hay un proyector. Sí, como sería como interesante que se escogieran, cuando se trabajen con estas herramientas, se escogieran como grupos, Ujú. ¿no? Y una persona secretaria Sí, sí, pasa al computador principal que se está proyectando sostenga el diálogo con el sí, sí, chatbot sí, y los demás, pues como los analistas, ¿no? Están sí, mirando cómo sí, mejorar el diálogo. exacto. Eh, claro, esto en clases online y one-to-one, pues es diferente, pero siempre hay que ver como las Pero tiene perspectivas. posibilidades también, es lo bueno, que tiene Sí, sí. posibilidades Y me tanto en gusta diferentes mucho, contextos como en grupo o me, individual, como has dicho, one to one. exacto, me gusta mucho lo que dices que se pueden subir los textos, ¿no? Sí. Esta opción. Sobre todo para compararlos, que como tú has dicho, Exacto. si lo estás haciendo en grupo, comparar luego del texto inicial al texto final, porque a lo Mm, mejor los alumnos incluso ya descubren cómo jugar con el propio chatbot. Ya ujú, saben que si le dicen un ítem, le va a hablar de una manera. Pues ujú, voy a introducirle otro. Entonces, ujú. cómo jugar, ¿no? Para jugar, sí. Así que muy interesante, la verdad. Am, yo creo que me vas ganando por ahí. Pero bueno, yo no me voy a rendir todavía. Hombre, hombre, no esperaba menos. Por favor. Em, vamos a ver, con Gliglish. Ujú. Gliglish, es que la pronunciación es súper chistosa. Gliglish. Bueno, en mi propuesta, vamos a ver los objetivos comunicativos. Venga. Pues primero, obviamente, familiarizarse con este tipo de herramientas, practicar y mejorar habilidades orales en determinados escenarios cotidianos y específicos, sobre todo
para niveles bajos, ¿no? A1, A2, estos escenarios que propone la herramienta son muy interesantes. Obviamente ampliar el vocabulario y las estructuras gramaticales en contextos determinados. Y un punto que añado en mi propuesta es la autoevaluación y la coevaluación. Pues entre pares un poquito para fomentar la conciencia y la crítica, Ujú. no mentiras, constructiva. Bueno, yo he dividido mi propuesta en 3 sesiones. En la primera sesión llegamos a clase, presentamos Clicklish, la herramienta, sus características principales. Experimentamos con varias versiones, es decir, como decía antes, cuando entras, escoges tu idioma y luego vas pues esta opción de escoges el profesor o escoges un escenario. Entonces, practicamos, miramos, bueno, dependiendo, digamos, si vamos con el profesor, pues imagínate que estamos trabajando un poco el vocabulario de la ropa, pues bueno, pues entonces intentamos introducirlo ahí. Ujú. Los escenarios, pues me imagino que a medida que evolucione, que se mejore la herramienta, pues irán creciendo. Por el momento hay un número determinado y pues podemos jugar con esos. El feedback, pues obviamente será un poco como la observación directa de la persona, del docente, y ir registrando un poquito las principales dudas que van surgiendo a lo largo de esta primera presentación. Luego vamos en una segunda sesión, es la preparación y el role play, ¿no? El juego de roles con Glicklish. Allí solo vamos a escoger la opción de roles específicos. Entonces vamos a rol específico. Por ejemplo, vamos a la panadería. ¿Vale? Entonces ese es el rol, ese es el escenario. Pero antes de entrar, vamos con nuestro alumnado a activar un poquito el conocimiento. ¿Qué posibles preguntas pueden surgir? ¿Qué vocabulario puede surgir? Entonces ahí, bueno, pedir, dar precios, escoger variedades, pagar, bueno, todo esto. Vamos a hacer como esa lluvia de ideas, qué es lo que puede decir el cliente, qué es lo que puede decir el vendedor, la persona que vende. Bueno, y obviamente ahí ya vamos a poder hacer una primera entrada a usar la herramienta, pero como ya hemos activado ese vocabulario con anterioridad, pues va a ser muchísimo más fácil Claro. interactuar con la inteligencia artificial en un escenario más concreto, ¿no? Luego, pues vamos registrando también las respuestas de la inteligencia artificial y vamos luego en un paso posterior como a dialogar un poco qué palabras nuevas aparecieron que no teníamos en nuestra lista previa, por ejemplo, qué instrucciones que ofreció, será que hay una palabra que quizá es muy compleja para un nivel bajo y quizá solo aparece en Sí. un nivel alto, ¿no? No sé, si apareció, por ejemplo, centeno en el diálogo, pues claro, al principio es como pan, croissant y baguette. Y ya, Y centeno. y centeno es como, oh, ok, entonces ya es un poco más complejo. Bueno, y en una tercera sesión, ya aunque la inteligencia artificial o esta herramienta estuvo presente en esas primeras 2 sesiones, en esta tercera sesión simplemente vamos a ver que vamos a dejar a un lado la inteligencia artificial y vamos a lo real, ¿no? Me parece bien. Porque el objetivo era simplemente prepararnos, ¿no? Prepararnos para diálogos reales, para un roleplay. Y ahora lo que vamos a hacer es, no vamos a utilizar la inteligencia, sino vamos a tomar el mismo escenario y en este caso ya vamos a hacer parejas, ¿no? O si es clase one-to-one, pues profesor-estudiante. Y vamos a practicar, bueno, vamos a retomar lo que hicimos la sesión pasada y vamos a hacer estos diálogos. En este caso, si yo no estoy participando como persona docente, pues tomo nota, observo para luego evaluar un poco el desempeño comunicativo y al final de la sesión, pues se discuten, ¿no? Y aquí en esta última parte, como ya no estamos tan enfocados en lo que pase con la inteligencia artificial, pues nos vamos a enfocar o les vamos a pedir que si
estamos trabajando con grupos, un poco a que coevalúen el trabajo de sus compañeros, que valoren las interacciones, la espontaneidad, incluso podemos crear una rúbrica súper sencilla como que les ayude un poco a fijarse en factores, en aspectos importantes en este tipo de interacciones, ¿no? O sea, yo creo que esa coevaluación también es un aspecto enriquecedor allí. Y bueno, hemos trabajado mucho la oralidad y la pronunciación, ¿no? Pues que es el enfoque de esta herramienta, Clicklish. Sí, sí, sobre todo me parece interesante la propuesta al centrarte tanto en la evaluación, es decir, cómo se sienten ellos, si hay propuestas de mejora, el estar en algunas sesiones muy enfocados en la herramienta, pero luego también hay sesiones en las que se distancian, pero porque han encontrado, ¿no?, herramientas y estrategias para pasar, ¿no?, a entender los ejercicios o las actividades que han estado haciendo con el chatbot, ¿no? Que muchas veces ¿Mm? puede ser que estemos tan como sumidos, ¿no?, en la herramienta que no sabemos realmente qué estamos haciendo, ¿no? Mm. ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué me ha planteado Jennifer Glicklis? Es como, ¿no? Es como que esa distancia me parece muy sana, porque es como que se centran luego en ellos, en los roles que han tomado, en desarrollar su comunicación, en darse un feedback, ¿no?, real. Así que me parece muy bien. Vale. Muy interesante, Jennifer, ¿eh? Has luchado hasta el final, de verdad. Menos mal que lo que nos oyen desde el principio conocen tus estrategias de persuasión, pero espero que, bueno, que sean conscientes de ello. Así que llegamos al final, ya nos relajamos. Hemos luchado, pues bueno, y explorado los beneficios, ¿no? Como has dicho muy bien, Jennifer, al principio, no son puntos negativos, sino desafíos, ¿no?, de los asistentes de inteligencia artificial para enseñar idiomas. Y bueno, nos ofrecen como ventaja esa personalización, facilitarnos no solamente al profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el diseño de unidades didácticas, de propuestas. Pero a la vez no nos podemos olvidar que quien está haciendo eso, es decir, es un puente para que el profesor, ¿no?, es el que está buscando los ítems y los prompts y todo, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Jennifer, es como que hay que como Total. un tándem, ¿no? Mm. Y bueno, así que agradecer, ¿no?, a mi compañera Jennifer que sigamos aquí cumpliendo años, pero sobre todo también a nuestros oyentes bueno, por estar al otro lado, aguantarnos no solamente nuestra locura y tonterías, ¿no?, sino que nuestra lucha porque la tecnología, ¿no?, siga transformando nuestro pensamiento, ¿no?, en el aula, formar de manera libre y creativa. Y bueno, así que es muy emocionante ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no?, en este camino que a nosotras nos gusta. Así que, no sé, Jennifer, si estás de acuerdo que la inteligencia artificial puede ser nuestra aliada o no. Nada, o sea, resumo, ¿no? Y confirmo lo que has dicho y lo que hemos dicho a lo largo del episodio, ¿no? Sobre esas ventajas y desafíos y todo lo que nos plantea ahora la inteligencia artificial, que Sí. son muchos aspectos con los que tenemos que, eh, además del día a día, ahora viene la inteligencia artificial Es que encima, ¿eh? Además, la inteligencia, es además decir. del calor, del frío, de la lluvia, viene a no, pero bueno, que queda constancia de que tiene mucho potencial y en Sí, esta era digital pues es muy importante, pero también que rescatemos que esos factores afectivos, ¿no? Hablábamos en la última entrevista de la temporada, de la cuarta temporada de la con cuarta María, temporada. hablábamos de los factores afectivos. Obviamente, afectivos nunca se podrán reemplazar, esas matices culturales, ¿no? Así que es cuestión de un equilibrio, ¿no? Y nada, estaremos muy, muy agradecidas de que tú, si estás escuchando este podcast, pues nos des tu opinión sobre cuál de las herramientas, o si simplemente dices, no puedes decidir cuál es la Exacto. ganadora, yo sé que Jennifer es la... No me interesa. Que Así pueden que complementarse, como hemos dicho exacto, también. que se pueden complementar y que pueden utilizarse para diferentes aspectos. Exacto. Y nada, yo estoy muy Y que contenta.
Y que también hay que recordar que en la cajita de descripción, de nuevo, estarán todos los enlaces a la herramienta, también Ujú. nuestros correos electrónicos, redes sociales para quien quiera contactar. Si, por ejemplo, tienen alguna pregunta en concreto o le interesa la propuesta didáctica que ha hecho Jennifer o la que he hecho yo, pues la podemos también facilitar y que todo, pues bueno, que tenemos una comunicación muy abierta con nuestros oyentes y que nos encantaría también conocer, ¿no? Si han tenido experiencia con alguna u otra herramienta que a lo mejor nos recomiendan para hacer un duelo, pues agradecidas también. Así que Así estamos es. abiertas a hablar con nuestros oyentes, de verdad. Así que se animen, que se animen. Exacto. Muchísimas gracias, María, por este primer Muchas episodio de gracias a la ti quinta también. temporada. Y a ti que nos estás escuchando, te damos también las gracias, ¿no? Y nos vemos en un próximo episodio del Duelo Digno. Adiós. Hasta luego. Adiós.